¿Qué chispa encendió el momento de la creación? Ese misterio ha propiciado la búsqueda más audaz y polémica de todos los tiempos. Finalmente, al ser humano le gustaría comprender sus orígenes. Nos gustaría comprender cómo surgió la vida sobre la Tierra. Y ahora los científicos creen tener las respuestas. Incluso han construido la mayor máquina de la Tierra para reconstruir el principio de los tiempos. Den un paseo virtual hacia el pasado, hasta el Big Bang. El nuevo Big Bang. Nuestro universo es un conjunto elegante de más de 1.000 millones de galaxias, cada una de las cuales está formada por unos 100.000 millones de estrellas. Todavía se desconoce cuántos planetas existen. Sabemos que la Tierra forma parte de la galaxia Vía Láctea y que nuestro planeta azul orbita alrededor del Sol como un zafiro, el único cuerpo celeste conocido que albergue vida. Pero ¿cómo llegó nuestro mundo hasta aquí? Queremos entender qué produjo la creación del universo y cómo evolucionó durante sus 14.000 millones de años de existencia. Por primera vez en la historia, los científicos conocen las respuestas a algunas de las preguntas, en el sentido de que el universo es todo lo que conocemos, todo lo que vemos. Lo que hace la teoría del Big Bang es contarnos cómo llegamos hasta aquí. La teoría del Big Bang establece que hace más de 13.700 millones de años, el universo comenzó como un estado comprimido increíblemente denso y caliente con una única misión: expandirse. Hubo una explosión cósmica que creó las estrellas, el cielo, las galaxias de nuestro alrededor. Así que miremos donde miremos, vemos los remanentes de esta explosión cósmica que puso en marcha al universo. El Big Bang es una teoría física ampliamente aceptada que pretende explicar qué sucedió después del nacimiento del universo. Datos sonoros y observaciones científicas la corroboran. Una teoría no es algo con lo que sueñas en mitad de la noche. Solo tras superar muchas pruebas, alcanza el estatus de teoría. En cuanto a la teoría del Big Bang, no solo tenemos un dato, sino que tenemos cientos de datos que encajan perfectamente con esa teoría. Cuando observamos el cielo nocturno, podemos rebobinar hasta el momento del propio Big Bang. Cuando miras hacia el cielo, puedes ver estrellas y puede que incluso veas nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Pero si miras mucho más allá, puedes ver los grupos de galaxias. Si miramos más hacia atrás, podemos ver la primera generación de estrellas que se están formando o muriendo. Si continuamos hacia atrás en el tiempo, podemos ver la formación de los primeros átomos. Continuando nuestro viaje al pasado, podemos ver la formación de los primeros protones y neutrones. Si seguimos rebobinando el reloj y viajamos mucho más atrás en el tiempo, podemos observar el primer incidente del Big Bang. ¿Cómo se consiguió descubrir el Big Bang? ¿Por qué sabemos que es cierto? ¿Y qué nos queda por aprender? Durante cientos de años, los astrónomos han observado el cielo de las noches estrelladas y contemplado el origen del universo. Pero la mayoría de las ideas poseen un trasfondo religioso. Durante el siglo XX, la ciencia empezó a encajar finalmente las piezas de este puzzle. En 1915, Albert Einstein, quizá el científico más influyente de nuestra era, estaba fascinado con el universo. Para él no existía ni un principio ni un fin. Einstein creía que el universo era infinito y eterno. Sin embargo, las creencias personales de Einstein contradecían sus propias ecuaciones, que indicaban que el universo tenía un comienzo. La teoría general de la relatividad de Einstein predice que la gravedad se entrelaza en el tejido del espacio y el tiempo, o espacio-tiempo.
Al introducir una masa en un universo inmóvil, la gravedad acaba juntando toda la materia del universo. En otras palabras, las galaxias se amontonarán unas encima de otras. Por otro lado, si nació en un estado de expansión, el universo puede estar expandiéndose. Einstein pensaba que el universo era estático y esa hipótesis le era estéticamente grata. Así que introdujo un ajuste matemático en sus ecuaciones que no las hacía erróneas, pero que inducía una solución muy especial. Una solución improbable. Un universo estático. Einstein llamó a este factor de ajuste la constante cosmológica. Los físicos propusieron que existía un efecto de reacción que contrarrestaba la gravedad y mantenía el universo estático. Esta variable cosmológica satisfizo a la comunidad científica, que en aquel momento tenía una visión muy vaga de nuestro mundo. Si preguntáramos a un astrónomo de aquel entonces qué es el universo, dirían, es fácil, es simplemente la Vía Láctea, eso es todo. No se mueve, es uniforme y estático. El modelo ideal de Einstein de un universo estático pronto fue descartado. En la década de los 20, en el observatorio del Monte Wilson, en California, el astrónomo Edwin Hubble escudriñó el cielo a través del telescopio reflectante más grande de la época. Este le permitió indagar más profundamente en el espacio que nunca. Hubble descubrió asombrado que había miles de galaxias más allá de la Vía Láctea. Lo hizo midiendo el brillo de las estrellas lejanas en comparación con las estrellas cercanas, observando el desplazamiento hacia el rojo de la radiación electromagnética. Todo el mundo conoce el sonido que hace un coche cuando te adelanta. Cuando te pasa al lado, se trata del estiramiento de la longitud de onda del sonido a medida que el coche se acerca o se aleja de ti. Pasa lo mismo con las ondas lumínicas. Cuando un objeto se mueve hacia nosotros, se vuelve más azul. Y cuando un objeto se aleja, se vuelve más rojizo. A esto se le llama desplazamiento hacia el rojo. Así los astrónomos pueden hacerse una idea de a qué distancia está un objeto observando el color. Aquí tenemos un universo hipotético expandiéndose tras el Big Bang. Es como nuestro universo, donde las pegatinas son las galaxias y la goma del globo es el espacio en el que se insertan. Esto es exactamente lo que vemos en nuestro universo. Las galaxias se alejan unas de otras. Hubble demostró lo que ya habían anticipado los cálculos de Einstein, pero el genio era reacio a reconocerlo. Cuando Edwin Hubble finalmente mostró que el universo se estaba expandiendo, Einstein dijo, ese ha sido mi mayor error. El descubrimiento de Hubble sobre el universo en expansión, conocido como la ley de Hubble, se convirtió en la primera de las pruebas en las que se basaría el Big Bang, una teoría que procede de una fuente insólita. Georges Lemaitre, un sacerdote y profesor de física belga, estudió las ecuaciones de Einstein y llegó a la conclusión de que si el universo se estaba expandiendo, en el pasado tenía que haber sido más pequeño. Por tanto, debió tener un comienzo. Lemaitre propuso que nuestro universo en expansión surgió del átomo primigenio. Comprendió las implicaciones de la idea de Einstein. Si el universo se está expandiendo, entonces es posible que el origen sea un átomo cósmico primigenio o algún tipo de huevo cósmico que eclosionó, dando lugar al nacimiento del universo. Los colegas de Georges Lemaitre no se plantearon mucho la idea del átomo primigenio. Sugería una creación cuyas fronteras estaban más próximas a la religión o a la teología. Preferían que el universo fuera estático, como muchos pensaban antes de aquello, o si estaba en expansión, como había demostrado Hubble, que se expandiera eternamente. Lemaitre defendió su teoría del huevo primigenio como puramente científica. Pero el astrónomo Fred Hoyle se opuso incondicionalmente a sus hipótesis. A pesar de que coincidía en la idea del universo en expansión, Hoyle propuso que las nuevas galaxias se formaban con materia que se creaba constantemente. De ese modo, el universo siempre había existido y siempre había tenido el mismo aspecto. Hoyle llamó a su teoría alternativa el modelo del estado estacionario. Fred Hoyle aceptaba el hecho demostrado de que el universo parecía estar en expansión, pero dijo que no había habido una creación.
que no había un principio. El universo siempre se había estado expandiendo y así continuaría para siempre. En 1949, durante un programa radiofónico en Londres, Hoyle quiso contraponer su teoría del estado estacionario a la idea de Lemaitre del huevo primigenio. Se refirió a la teoría de Lemaitre como la teoría del Big Bang, y se le quedó ese nombre. Esas dos teorías opuestas se convertirían en las protagonistas del duelo científico final para determinar el origen de todas las cosas. A mediados del siglo XX, el origen del universo era todavía un interrogante. Dos teorías opuestas eran el centro de esta batalla científica: el estado estacionario de Fred Hoyle y el Big Bang de Georges Lemaitre. Para probar cualquiera de estas teorías, cada una debía explicar el origen de los elementos del universo, aquellos presentes en el resto de las cosas. Existen elementos ligeros, principalmente hidrógeno y helio, y elementos pesados, como el nitrógeno, el carbono, el oxígeno y el hierro. Sometidos a temperaturas elevadas, el hidrógeno se fusiona para formar helio. A su vez, el helio se fusiona creando elementos más pesados. Fred Hoyle propuso que la creación de todos los elementos más pesados que el hidrógeno tenía lugar en los núcleos abrasadores de las estrellas, en un proceso llamado fusión nuclear. Entre ellos también se incluía el segundo elemento más abundante, el helio. Rolly Fowler, un físico nuclear, y Fred Hoyle explicaron cómo las estrellas creaban elementos. Después llegaron a la conclusión: las estrellas también pueden crear helio, así que todos esos elementos se pueden hacer en ellas, y no necesitamos tener un Big Bang. Sin embargo, la teoría de Hoyle presentaba varios problemas que saltaban a la vista. Y lo que es más importante, no explicaba cómo se formaba el hidrógeno, ya que las estrellas primitivas debían haberse formado con hidrógeno ya existente. Hoyle solventó el problema sugiriendo que el hidrógeno y el helio siempre habían existido y que siempre se habían generado espontáneamente. Pero algunos empezaron a cuestionar estas hipótesis. En la década de los 40, el físico ruso George Gamow también estudió los orígenes de los elementos químicos. Usando la teoría del Big Bang, predijo las proporciones relativas de hidrógeno y helio en el universo. Y descubrió que debía contener mucha cantidad de helio, el cual solo podía crearse por la fusión de dos átomos de hidrógeno. Gamow descubrió que el hidrógeno conforma cerca del 75% de los elementos del universo y el helio solo el 25%. Llegó a la conclusión de que las estrellas solas no podrían generar tanto helio. Sin embargo, si el universo hubiera empezado con un Big Bang denso y caliente, la temperatura habría sido lo suficientemente elevada por todas partes como para fusionar el hidrógeno en helio. Si nos fijamos en lo que se conoce como nubes primigenias, estas poseen la que fue probablemente la proporción original de hidrógeno y helio, que es 3/4 de hidrógeno y 1 de helio. Justo lo que predijo la teoría del Big Bang. A la formación de elementos pesados mediante la fusión de elementos ligeros se le llamó nucleosíntesis. Y esta es la segunda gran prueba que respalda la teoría del Big Bang. No obstante, George Gamow fue un paso más allá. El físico George Gamow y sus estudiantes plantearon una hipótesis extraordinaria. Si el universo estaba tan caliente en el momento del Big Bang, entonces hoy deberían existir ascuas, rescoldos, el eco de la radiación todavía resonando por el universo. La temperatura del espacio exterior debería ser unos cuantos grados superior al cero absoluto, un vestigio de las temperaturas abrasadoras del propio Big Bang. Gamow no intentó detectar estos rescoldos, pero estaba en el buen camino. Pasaron 2 décadas antes de que se probara innegablemente la teoría del Big Bang, y fue por accidente.
En la década de los 60, AT&T, anteriormente Laboratorios Bell, construyó una antena gigante para comunicarse con antiguos satélites. Estos instrumentos convertían las ondas sonoras en impulsos eléctricos y estos en luz, bajo la forma de microondas y ondas de radio. En 1964, los radioastrónomos Robert Wilson y Arno Penzias estaban usando la antena para observar el hidrógeno de la Vía Láctea cuando detectaron una señal extraña. Utilizando un radiotelescopio gigante situado en Holmdel, Nueva Jersey, Penzias y Wilson escanearon el cielo en busca de ese molesto sonido. Para su asombro, detectaron una leve señal de radiación en todas direcciones. Los astrónomos estaban perplejos. No conocían nada en el espacio que pudiera hacer semejante ruido. La mayoría de los científicos lo habrían ignorado, pero ellos creían que podía ser algo importante. Investigaron todas las causas posibles, incluso a las palomas y los excrementos que dejaban en el radiotelescopio. Resultó que nada causaba artificialmente el ruido. La señal procedía del propio universo y cuando lo descubrieron se pusieron en contacto con un astrónomo de Princeton que había teorizado sobre la posibilidad de observar el fondo de radiación directamente. Penzias y Wilson descubrieron la causa. Se trataba del fondo de radiación de microondas, la radiación sobrante del Big Bang, como había predicho el físico George Gamow a finales de los 40. El fondo de radiación de microondas mostraba cómo era el universo unos 380.000 años después del Big Bang. Antes de aquel momento, el universo era una amalgama densa y opaca de partículas cargadas y radiación en forma de rayos gamma y rayos X. Después de que pasaran unos 380.000 años, la mezcla primigenia se enfrió, lo que permitió que se formaran los primeros átomos neutros. En ese momento, la materia y la radiación se separaron, y los primeros fotones, o rayos, o luz, fueron capaces de viajar libremente por el universo. Esos mismos fotones son la radiación que vemos hoy en día, y que ha viajado desde el principio de los tiempos. Es como cuando vas de acampada a las montañas y la niebla matutina no te deja ver nada hasta que sale el sol, y la niebla se disipa. En ese momento puedes ver las montañas espectaculares que te rodean, lo que no significa que se crearan unos minutos antes. Eso es lo que pasó con el universo unos 400.000 años después del Big Bang. La niebla se disipó y pudimos ver las estructuras, pero creemos que esas estructuras se crearon en la primera fracción de segundo tras el Big Bang. El fondo de radiación de microondas fue la tercera prueba y la más contundente para validar el modelo del Big Bang. En cierto modo, la sentencia de muerte de la teoría del estado estacionario fue el descubrimiento del fondo de radiación de microondas. La teoría del estado estacionario no ofrecía ninguna explicación plausible sobre el origen de esa radiación difusa. Finalmente, la comunidad científica aceptó la teoría del Big Bang. Pero el fondo de radiación de microondas planteó preguntas. Cuando se observaba de cerca la radiación parecía homogénea, no desigual como se esperaba. Esto plantea un problema porque si miramos al universo actual vemos claramente que no es uniforme. Hay galaxias en unos lugares y en otros no. Y eso es un problema para que los cosmólogos expliquen cómo ha podido evolucionar la estructura actual a partir de un estado inicial homogéneo. Durante las 3 décadas siguientes, los científicos intentaron encontrar variaciones de temperatura diminutas o fluctuaciones que pudieran dejar huella en el fondo de radiación de microondas. Pero esas variaciones eran difíciles de ver con instrumentos situados en tierra. Los científicos tendrán que volar al espacio en busca de respuestas. Milisegundos. ¡Es un genio! Lo que tarda un parpadeo. ¡Oh, Dios mío! El tiempo justo. ¡Qué locura! Para que Dynamo te deje boquiabierto. El mago de las calles y de las aguas hará posible lo imposible justo delante de tus ojos.
Dynamo, el mago. Estreno mañana a las 10:30. Solo en Discovery Max. Sentirte protegido. Emocionarte con experiencias únicas. Aprovechar el momento y saber que solo tú controlas tu vida. Nuevo Peugeot 208 desde 8.900 euros. Plan PIB incluido. Las nuevas Popitas Cero están igual de buenas que siempre. Y te cuidan porque son las únicas sin materia grasa añadida. Popitas Cero, las palomitas más sexys. Este domingo vuelve el 11 del 11 de la 11. Un sorteo único con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Vas a dejarlo pasar? Assassin's Creed 3. Chicos, en serio, me retiro. Vale, me quedo. No importa lo larga que sea la noche. Borra los signos de fatiga con Nivea For Men Skin Energy y recarga tu piel de energía al instante. Gel Skin Energy de Nivea For Men. Número 1 en el cuidado del hombre. Soy Leo Messi y soy fan del pan tostado Bimbo. En Bimbo somos fans de lo bueno y natural. Ahora el pan tostado Bimbo es 100% natural, nada artificial. ¿Me lo puedo llevar? Grupo IFA rinde un homenaje a sus clientes con más de 130.000 regalos directos y un gran sorteo de 300 robots de cocina. Porque nos encanta como sois, Grupo IFA, 45 años juntos. ¿Sabes lo que Infusueños de Ornimans puede hacer por ti? No persigas tu sueño. Infusueños te ayudará a recuperarlo. Infusueños de Ornimans, me funciona. Una sola chispa puede transformar la noche en día. Una sola idea puede mover el mundo. Una sola espada puede decidir una guerra. Un solo jugador puede crear un imperio. Tú marcas la diferencia. Regístrate ahora en Forge of Empires en foe.tv. Otra vez los platos sucios y restos de pastilla. Nuevo Somat Gel Poder Express con desengrasantes activos para una limpieza profunda. Brillo total. Nuevo Somat Gel. Empieza la partida en 888poker.es y descubre una nueva experiencia. Elige con quién, el momento y el lugar. Únete ahora a miles de jugadores. Entra ahora en 888poker.es y consigue 8 euros gratis para jugar. 888poker. Póker para todos. Cuando las miradas del mundo se vuelcan hacia este hombre, los ojos que le rodean deben mirar a otro lado. Mantener al presidente de los Estados Unidos con vida es su principal misión. La nuestra es desvelar cómo lo hacen. Secretos del Servicio Secreto. El próximo lunes a las 10:30, solo en Discovery Max. Y después de casi 50 años, estos agentes vuelven a Dallas para descubrir los secretos del caso Kennedy. Tras el descubrimiento, los científicos intentaron averiguar durante décadas por qué el fondo de radiación de microondas, el vestigio del Big Bang, no formaba una imagen real del aspecto actual del universo. Parecía completamente homogéneo, así que ¿cómo era posible que surgieran estrellas y galaxias de un comienzo tan uniforme? En 2001, la NASA finalmente fue pionera en lanzar al espacio la sonda Wilkinson de anisotropía de microondas o WMAP. Este satélite de segunda generación proporcionó una serie de mapas moteados que pusieron de manifiesto la huella cósmica de la evolución del universo. El WMAP midió las variaciones diminutas en la temperatura y densidad del fondo de radiación de microondas. Estas irregularidades en la temperatura finalmente desembocaron en la formación de grupos y cúmulos de galaxias.
Había puntos calientes que eran una 30 millonésima parte de un grado más calientes y puntos fríos que eran una 30 millonésima parte de un grado más fríos. Esos grupos básicamente nos dicen que son grupos de materia más antiguos en la historia del universo que podrían proporcionar los puntos alrededor de los cuales se establecieron los grupos de galaxias. El WMAP también ayudó a confirmar la edad del universo, entre unos 13.700 y 13.800 millones de años. No obstante, incluso con la información recopilada por el WMAP, la teoría del Big Bang todavía presenta importantes problemas. El fondo de radiación de microondas desvela que la temperatura del espacio es extrañamente uniforme. Zonas lejanas entre sí tienen la misma temperatura, aunque haya 90.000 millones de años luz de distancia. En la teoría del Big Bang hay todavía algunos cabos sueltos. Si miras en esta dirección y miras en esta dirección, en principio estás mirando a dos partes del universo que no deberían estar conectadas una con la otra. No ha pasado el tiempo suficiente desde la creación del universo para que esos dos puntos pudieran haber estado en contacto. Para resolver este dilema cósmico se propuso la teoría de la inflación. La ley de Hubble demostró que el universo se ha estado expandiendo desde el principio de los tiempos. Sin embargo, una trillonésima de una trillonésima de una trillonésima de un segundo después del momento de la creación, el propio universo pasó por un breve periodo de hiperexpansión, según el cual se expandió a mayor velocidad que la velocidad de la luz y después volvió a un ritmo de expansión normal. Por tanto, puntos del espacio que hoy están muy alejados entre sí podrían haber estado pegados en algún momento y a la misma temperatura. El universo comenzó siendo diminuto, lo que significa que hubo un tiempo en el que era uniforme y poseía la misma temperatura y densidad por todas partes, porque era pequeño. La inflación lo hizo crecer exponencialmente hasta alcanzar un tamaño gigantesco. Por exponencialmente me refiero a doblar su tamaño cada intervalo minúsculo de tiempo. Y después, a medida que se expandía, mantuvo una temperatura y densidad uniformes. La teoría de la inflación también ayuda a resolver otro problema. Los datos del WMAP determinaron que la forma del universo era plana y no curva como debería ser si nos basamos en la cantidad de materia y energía presentes. La teoría de la inflación explica con sencillez la supuesta planicie del universo. Imaginémonos que vivimos en la superficie de este balón de baloncesto que, como es bastante pequeño, se ve claramente curvado. Ahora imaginemos que este balón se hincha hasta alcanzar el tamaño de la Tierra. Entonces cualquier zona localmente visible parecería plana. Parece plano porque estamos viendo solo una fracción minúscula del todo. En el caso del universo, los astrónomos creen que es posible que sea curvo como un balón, pero es tan enorme que solo vemos una porción diminuta. Así que esa parte parece plana, a pesar de la curvatura intrínseca. El problema de la forma de la Tierra se soluciona porque, a pesar de la forma inicial del universo, una vez que se ha expandido en una estructura mucho mayor que las partes que podemos ver, las partes que podemos ver son naturalmente planas. La inflación soluciona perfectamente muchos de los problemas que plantea el modelo original del Big Bang. Sin embargo, hay un problema. Todavía no existe ninguna prueba de que la inflación tuviera lugar. Tenemos la idea de que el universo comenzó en un estado inmensamente caliente y denso, y se está expandiendo. Esa es la idea del Big Bang. Tenemos otra idea también, llamada inflación, sobre cómo sucedió parte de ese proceso. Aún no hay pruebas de que esto haya pasado, y esto, y esto. Todavía tenemos que explicar por qué es de esta forma. Una nueva misión puede descubrir si la inflación realmente ocurrió. En 2009, la Agencia Espacial Europea, conjuntamente con la NASA, lanzó el Planck, un satélite de tercera generación que estudiará el fondo de radiación de microondas con una resolución extraordinaria que no se consiguió en las misiones del COBE y del WMAP. Si vas a un parque de atracciones y te miras en uno de esos espejos trucados, la imagen que ves de ti mismo está distorsionada. Pero cuando sabes qué aspecto se supone que tienes, puedes inferir que ese espejo distorsiona. Con el Planck seremos capaces de ver las distorsiones y a partir de esas distorsiones seremos capaces de aprender algo, no solo del pasado del universo, sino también algo sobre la materia en el universo actual.
Los científicos intentan demostrar la existencia de la inflación encontrando algo que ésta haya podido dejar atrás, como ondas gravitacionales o vibraciones en el tejido espacio-tiempo emitidas por objetos en movimiento. Einstein predijo que las ondas gravitacionales existían, pero nunca se han observado directamente. Aún así, si la inflación ocurrió de verdad, el suceso de expansión energético debe haber liberado una onda gravitacional que todavía reverberará hoy en día. Por supuesto, no existe el sonido en el espacio, pero podemos imaginar que una cuerda de violín de un determinado grosor y longitud produce una nota y una frecuencia concreta. Por tanto, un tipo determinado de suceso astrofísico produciría una marca distintiva en las ondas gravitacionales. Creemos que el Big Bang produjo una clase única de ondas gravitacionales y los científicos esperan detectarlas. Las ondas gravitacionales producidas por el Big Bang dejarían una marca particular en el fondo de radiación de microondas llamada polarización. Debemos detectar un cierto patrón de polarización que podría indicar ondas gravitacionales procedentes del comienzo del universo, y esas ondas serían un indicativo claro de la inflación y del mecanismo que la causó. Esas ondas gravitacionales de la inflación habrían estado presentes en esas primeras fracciones de segundo y estarían todavía por ahí. Habrían dejado un modelo impreso en el fondo de radiación de microondas único. Es distinto de cualquier otro proceso que haya tenido lugar en aquel momento en el universo. En el Polo Sur, el astrofísico John Kovac y su equipo instalarán un telescopio de segunda generación llamado BICEP 2. Medirá la polarización de los fotones del fondo de radiación. Un fotón o partícula de luz a veces está polarizado, lo que significa que se tuerce hacia una dirección determinada. Si la inflación produjo una onda gravitacional, debería haber creado un modelo en espiral en la parte polarizada del fondo de radiación, y el receptor del BICEP 2 lo recogerá. Vinimos al Polo Sur con el telescopio BICEP, como la mayoría de los telescopios de microondas que hay aquí, por su atmósfera extraordinariamente clara y seca. En el Polo Sur no hay vapor de agua sobre nuestras cabezas, porque la atmósfera es muy delgada y fría. Cualquier presencia de vapor de agua en la atmósfera absorbería los fotones del principio del universo y nos confundiría con una señal falsa. Intentamos ir a un lugar en el que el aire no se interpusiera entre nosotros y el universo primitivo. Si no vamos al espacio, el Polo Sur es el mejor lugar para ello. El BICEP 2 está dotado de sensores sensibles a las microondas para medir niveles más tenues de fotones que podrían albergar señales de ondas gravitacionales producidas por la inflación. Lo que me fascina es que creemos que aquí en el Polo Sur podemos comprobar esta teoría con un telescopio pequeño. El soporte nos permitirá girar el telescopio y dirigirlo a cualquier punto del cielo. Observamos una parcela del cielo, recogiendo incesantemente fotones, creando una imagen del aspecto de la polarización en esa pequeña parcela del cielo. Durante el transcurso de meses y años, se va haciendo cada vez más nítida. La existencia de ondas gravitacionales en el fondo de radiación de microondas puede demostrar que la inflación impulsó el breve periodo de hiperexpansión del universo. Las ondas gravitacionales de la inflación nos proporcionan una prueba crucial. Esas ondas gravitacionales se podrían observar en la actualidad y el patrón que dejarían en la polarización del fondo de radiación sería una prueba concluyente de que la inflación es el modo en el que el universo comenzó. Los experimentos del Polo Sur pueden hacernos viajar atrás en el tiempo mucho más allá de lo que la ciencia hubiera imaginado. Pero ¿podemos ir incluso más allá del periodo de inflación, al momento mismo de la creación?
Uno de los problemas de nuestro modelo cosmológico actual es que no se centra en lo que ocurrió en el momento justo del Big Bang. Cuando la materia se comprime en un estado tan denso, nuestras leyes físicas no funcionan. Los científicos aún no comprenden qué ocurrió antes de la inflación o qué causó el Big Bang. Así que lo que haya ocurrido antes del periodo de inflación continúa siendo un misterio, por ahora. Una de las características de la inflación es que tiende a borrar cualquier prueba que ocurriera antes. Así que alguien podría haber escrito en un encerado y otra persona lo podría haber borrado. En ese caso no serviría. Pero si no lo hubiera borrado completamente, puede que quedaran restos diminutos. Lo que estamos empezando a pensar es que si hubiera restos minúsculos del universo preinflación, puede que todavía existan, incluso tras la inflación. En la frontera entre Suiza y Francia, el laboratorio de física CERN alberga la máquina científica más grande y compleja que se haya construido. El Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, situado a 90 metros bajo tierra y del tamaño de 5 jumbos, fue diseñado para recrear las condiciones que existieron 1/millonésima de segundo después del Big Bang para encontrar las respuestas a por qué y cómo ocurrió. Las partículas subatómicas, o protones, se envían por un anillo de 27 kilómetros de circunferencia a toda velocidad, al 99,9% de la velocidad de la luz y en direcciones opuestas. 4 detectores situados en el túnel actúan como cámaras para registrar las colisiones. Se espera que, cuando los protones colisionan, sus masas y velocidades combinadas formen nuevas partículas como las que pudieran haber aparecido nanosegundos después del Big Bang y que se hayan desintegrado desde entonces. Estas partículas podrían arrojar luz sobre el origen de las partículas fundamentales de la naturaleza. Estamos buscando nuevas partículas. Puede que estas partículas vivan solo un instante en el tiempo y se descompongan en otras partículas y que observemos esas partículas descompuestas y las rastreemos y así podamos averiguar de qué energía se trataba, de dónde procedían y cuál era la masa de la partícula madre. Michael Tatz, físico y director del proyecto del CERN, confía en obtener con estos experimentos partículas de Higgs. Conocidas como las partículas divinas, se cree que las partículas de Higgs pueden haber estado presentes en el instante posterior al Big Bang y puede que de ellas proceda la masa de toda la materia del universo. Una de las razones principales por las que hemos construido el LHC fue para descubrir partículas de Higgs, que en cierto sentido son una especie de santo grial de las partículas para la física, porque son la última pieza del rompecabezas de la que no tenemos pruebas experimentales. El Gran Colisionador de Hadrones también podría arrojar luz sobre la teoría del todo. Propone que, bajo una energía y temperatura extremadamente elevada, las 4 fuerzas de la naturaleza, la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, podrían haber estado unidas en los primeros momentos tras el nacimiento del universo. Después, cuando la gravedad se separó de las fuerzas, empezó la rápida expansión del periodo de inflación que se puede considerar el Bang del Big Bang. Durante las primeras fases del universo, cuando todas las energías eran inmensas, puede que todas las fuerzas parecieran tener el mismo poder, porque eso sugiere que puede que de hecho todas las fuerzas que vemos hoy sean manifestaciones de algún tipo de fuerza primitiva y primigenia que haya existido.
¿Existió alguna fuerza primitiva para crear el Big Bang? Y si es así, ¿de dónde procedía? La teoría de la inflación, además de encajar con los datos, también predice que pudo haber un período preinflación. Dice que si el Big Bang sucedió una vez, podría pasar otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Muchos físicos teóricos sostienen que existió un pre-Big Bang debido al cual nuestro universo surgió a partir de un universo preexistente. Una idea sobre lo que pasó antes del Big Bang es que ya existía otro universo y que nosotros somos una fluctuación cuántica de ese universo preexistente. Y eso puede suceder muchas veces. Si el universo nació una vez, puede volver a pasar, creándose un multiuniverso de universos. Quizás sucede todo el tiempo. Con universos juntándose con otros universos y creando universos más grandes, o con universos partiéndose en dos mini-universos. Los modelos de pre-Big Bang no poseen datos experimentales que los refuercen. Así que pueden ser verdad o no. Todavía no existen pruebas que confirmen si el universo surgió de la nada o de algo. Pero el Big Bang arroja luz sobre cómo ha evolucionado nuestro universo. Y quizás sobre su destino final. Descubre todo el proceso que hay detrás de la fabricación de los objetos más variados. Así se hace, de lunes a viernes a partir de las 9:35, solo en Discovery Max. Assassin's Creed 3. ¿Te duele la espalda? Gelocatil es una solución eficaz contra el dolor. Con Gelocatil el dolor se va. Ahora tienes Gelocatil Gripe. Prepárate, que llega el invierno. Mírate, persiguiendo espías. Todos necesitamos un hobby. ¿Cuál es el tuyo? Resucitar. Gana un viaje a Reino Unido para vivir al estilo Bond gracias a Visit Britain y Radisson Blu Edwardian London Hotels. Averigua cómo en la página de Facebook de Discovery Max. Skyfall, en cines el 31 de octubre. Yo siempre impecable. Nuevo Facefinity, tu maquillaje 3 en 1. Max Factor, el maquillaje de los maquilladores. Con dirección articulada, la bola gira sobre un punto. La nueva aspiradora Dyson Ball es única. A diferencia de las demás, el cepillo se ajusta automáticamente a los distintos tipos de suelo. Diseñada para que limpiar sea más fácil. ...300 milisegundos. ¡Es un genio! Lo que tarda un parpadeo. ¡Oh, Dios mío! El tiempo justo... ¡Qué locura! Para que Dynamo te deje boquiabierto. El mago de las calles y de las aguas hará posible lo imposible justo delante de tus ojos.
Dynamo, el mago. Estreno mañana a las 10:30. Solo en Discovery Max. El Big Bang es la explicación comúnmente aceptada sobre el origen del universo acorde con datos y observaciones científicas y con teorías físicas y matemáticas. Aquí tenemos un eje cronológico de lo que creemos que ocurrió. El universo empezó en un diminuto estado caliente y denso. Y comenzó a expandirse. Si se prueba la teoría del todo, las 4 fuerzas de la naturaleza, gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil, se unificarían en una fuerza fundamental en una trillonésima de una trillonésima de una trillonésima de segundo. A medida que el universo continuaba expandiéndose, la gravedad se separó de repente de las otras 3 fuerzas. Al mismo tiempo, el universo pasó de ser una fracción del diámetro de un protón a tener 1000 millones de años luz de largo en una fracción de segundo. Este proceso de hiperexpansión, llamado inflación, dispersa las partículas de la estructura del universo y lo mantiene a una temperatura casi uniforme. A medida que la inflación disminuye, la fuerza electromagnética y las fuerzas nucleares fuertes y débiles se convierten en fuerzas separadas. Interactúan con el mar de partículas y antipartículas para crear una sopa cósmica de energía. 100 segundos después del Big Bang, la temperatura asciende a más de 500 millones de grados centígrados. Los protones y neutrones se fusionan por la fuerza nuclear fuerte y crean el núcleo del hidrógeno pesado. Empujado por la intensa temperatura y presión, la fusión nuclear convierte el núcleo del hidrógeno pesado en helio. Y tras unos cuantos minutos, alrededor de un cuarto del hidrógeno se convierte en helio, que a su vez producirá elementos más pesados. Durante cientos de miles de años, la materia y la radiación están unidas en una niebla cósmica. Más adelante, 380.000 años después del Big Bang, la materia y la radiación se separan, dejando a los fotones, o rayos de luz, viajar libremente por el espacio. El universo nebuloso se vuelve transparente, permitiendo que los fotones hagan que se vea el fondo de radiación de microondas. Cuando el universo tiene unos pocos cientos de millones de años, la gravedad une al hidrógeno y al helio para formar nubes que colisionan formando las primeras estrellas. Cuando el universo tiene unos 500 millones de años, los grupos de estrellas y gas forman las primeras galaxias. A medida que las galaxias se agrupan por la fuerza de la gravedad, la primera estrella muere y libera elementos pesados de nueva formación: carbono, nitrógeno y oxígeno, los pilares básicos de la vida. Estos elementos pesados finalmente se mezclarán para formar nuevas estrellas. Unos 9.000 millones de años después del Big Bang, nuestro Sol se forma dentro de una nube de gas en la Vía Láctea. El gas y las partículas de polvo sobrantes giran alrededor del Sol y se unen para formar los planetas del Sistema Solar, incluyendo la Tierra.
Todo lo que vemos en nuestro planeta surgió a partir del polvo estelar, que se originó hace 13.700 millones de años en una chispa repentina de energía. Podemos considerar que el Sol es el nieto de todas las estrellas de primera generación que se formaron justo después del Big Bang. ¿Pero puede el modelo del Big Bang hablarnos sobre el futuro del universo? Una teoría es que, dado que el universo continúa expandiéndose, la materia se hará más y más fina. Las galaxias agotarán sus suministros de gas para la formación de nuevas estrellas, y las estrellas viejas se apagarán. El universo se volverá oscuro e insoportablemente frío. En algún futuro lejano, el universo será tan frío que incluso la propia vida no podrá sobrevivir en un universo congelado. El modelo del Big Bang es uno de los triunfos científicos de los últimos 100 años. Gracias al escrutinio y al trabajo duro, la ciencia ha realizado un viaje virtual a casi el principio de los tiempos. Y la búsqueda continúa, ya que los nuevos descubrimientos arrojarán luz sobre por qué estamos aquí y de dónde venimos. Hasta el momento del propio Big Bang. Cuando miras hacia el cielo puedes ver estrellas y puede que incluso veas nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Pero si miras mucho más allá, puedes ver los grupos de galaxias. Si miramos más hacia atrás, podemos ver la primera generación de estrellas que se están formando o muriendo. Si continuamos hacia atrás en el tiempo, podemos ver la formación de los primeros átomos. Continuando nuestro viaje al pasado, podemos ver la formación de los primeros protones y neutrones. Si seguimos rebobinando el reloj y viajamos mucho más atrás en el tiempo, podemos observar el primer incidente del Big Bang. ¿Cómo se consiguió descubrir el Big Bang? ¿Por qué sabemos que es cierto? ¿Y qué nos queda por aprender? Durante cientos de años, los astrónomos han observado el cielo de las noches estrelladas y contemplado el origen del universo. Pero la mayoría de las ideas poseen un trasfondo religioso. Durante el siglo XX, la ciencia empezó a encajar finalmente las piezas de este puzzle. En 1915, Albert Einstein, quizá el científico más influyente de nuestra era, estaba fascinado con el universo. Para él no existía ni un principio ni un fin. Einstein creía que el universo era infinito y eterno. Sin embargo, las creencias personales de Einstein contradecían sus propias ecuaciones, que indicaban que el universo tenía un comienzo. La teoría general de la relatividad de Einstein predice que la gravedad se entrelaza en el tejido del espacio y el tiempo, o espacio-tiempo, midiendo el brillo de las estrellas lejanas en comparación con las estrellas cercanas, observando el desplazamiento hacia el rojo de la radiación electromagnética. Todo el mundo conoce el sonido que hace un coche cuando te adelanta. Cuando te pasa al lado, se trata del estiramiento de la longitud de onda del sonido a medida que el coche se acerca o se aleja de ti. Pasa lo mismo con las ondas lumínicas. Cuando un objeto se mueve hacia nosotros, se vuelve más azul. Y cuando un objeto se aleja, se vuelve más rojizo. A esto se le llama desplazamiento hacia el rojo. Así los astrónomos pueden hacerse una idea de a qué distancia está un objeto observando el color. Aquí tenemos un universo hipotético expandiéndose tras el Big Bang. Es como nuestro universo, donde las pegatinas son las galaxias y la goma del globo es el espacio en el que se insertan. Esto es exactamente lo que vemos en nuestro universo. Las galaxias se alejan unas de otras. Hubble demostró lo que ya habían anticipado los cálculos de Einstein, pero el genio era reacio a reconocerlo. Cuando Edwin Hubble finalmente mostró que el universo se estaba expandiendo, Einstein dijo: ese ha sido mi mayor error. El descubrimiento de Hubble sobre el universo en expansión, conocido como la ley de Hubble, se convirtió en la primera de las pruebas en las que se basaría el Big Bang, una teoría que procede de una fuente insólita.
Georges Lemaitre, un sacerdote y profesor de física belga, estudió las ecuaciones de Einstein y llegó a la conclusión de que si el universo se estaba expandiendo, en el pasado tenía que haber sido más pequeño. ¿Qué chispa encendió el momento de la creación? Ese misterio ha propiciado la búsqueda más audaz y polémica de todos los tiempos. Finalmente, al ser humano le gustaría comprender sus orígenes. Nos gustaría comprender cómo surgió la vida sobre la Tierra. Y ahora los científicos creen tener las respuestas. Incluso han construido la mayor máquina de la Tierra para reconstruir el principio de los tiempos. Den un paseo virtual hacia el pasado, hasta el Big Bang. El nuevo Big Bang. Nuestro universo es un conjunto elegante de más de 1.000 millones de galaxias, cada una de las cuales está formada por unos 100.000 millones de estrellas. Todavía se desconoce cuántos planetas existen. Sabemos que la Tierra forma parte de la galaxia Vía Láctea y que nuestro planeta azul orbita alrededor del Sol como un zafiro, el único cuerpo celeste conocido que albergue vida. Pero ¿cómo llegó nuestro mundo hasta aquí? Queremos entender qué produjo la creación del universo y cómo evolucionó durante sus 14.000 millones de años de existencia. Por primera vez en la historia, los científicos conocen las respuestas a algunas de las preguntas, en el sentido de que el universo es todo lo que conocemos, todo lo que vemos. Lo que hace la teoría del Big Bang es contarnos cómo llegamos hasta aquí. La teoría del Big Bang establece que hace más de 13.700 millones de años, el universo comenzó como un estado comprimido increíblemente denso y caliente con una única misión: expandirse. Hubo una explosión cósmica que creó las estrellas, el cielo, las galaxias de nuestro alrededor. Así que miremos donde miremos, vemos los remanentes de esta explosión cósmica que puso en marcha al universo. El Big Bang es una teoría física ampliamente aceptada que pretende explicar qué sucedió después del nacimiento del universo. Datos sonoros y observaciones científicas la corroboran. Una teoría no es algo con lo que sueñas en mitad de la noche. Solo tras superar muchas pruebas alcanza el estatus de teoría. En cuanto a la teoría del Big Bang, no solo tenemos un dato, sino que tenemos cientos de datos que encajan perfectamente con esa teoría. Cuando observamos el cielo nocturno, podemos rebobinar. Al introducir una masa en un universo inmóvil, la gravedad acaba juntando toda la materia del universo. En otras palabras, las galaxias se amontonarán unas encima de otras. Por otro lado, si nació en un estado de expansión, el universo puede estar expandiéndose. Einstein pensaba que el universo era estático y esa hipótesis le era estéticamente grata. Así que introdujo un ajuste matemático en sus ecuaciones que no las hacía erróneas, pero que inducía una solución muy especial, una solución improbable, un universo estático. Einstein llamó a este factor de ajuste la constante cosmológica. Los físicos propusieron que existía un efecto de reacción que contrarrestaba la gravedad y mantenía el universo estático. Esta variable cosmológica satisfizo a la comunidad científica, que en aquel momento tenía una visión muy vaga de nuestro mundo. Si preguntáramos a un astrónomo de aquel entonces qué es el universo, dirían, es fácil, es simplemente la Vía Láctea, eso es todo. No se mueve, es uniforme y estático.
El modelo ideal de Einstein de un universo estático pronto fue descartado. En la década de los 20, en el observatorio del Monte Wilson, en California, el astrónomo Edwin Hubble escudriñó el cielo a través del telescopio reflectante más grande de la época. Este le permitió indagar más profundamente en el espacio que nunca. Hubble descubrió asombrado que había miles de galaxias más allá de la Vía Láctea. De ahora a miles de jugadores. Entra ahora en 888poker.es y consigue 8 euros gratis para jugar. 888 Poker. Póker para todos. Cuando las miradas del mundo se vuelcan hacia este hombre, los ojos que le rodean deben mirar a otro lado. Mantener al presidente de los Estados Unidos con vida es su principal misión. La nuestra es desvelar cómo lo hacen. Secretos del Servicio Secreto. El próximo lunes a las 10:30, solo en Discovery Max. Y después de casi 50 años, estos agentes vuelven a Dallas para descubrir los secretos del caso Kennedy. Tras el descubrimiento, los científicos intentaron averiguar durante décadas por qué el fondo de radiación de microondas, el vestigio del Big Bang, no formaba una imagen real del aspecto actual del universo. Parecía completamente homogéneo, así que ¿cómo era posible que surgieran estrellas y galaxias de un comienzo tan uniforme? En 2001, la NASA finalmente fue pionera en lanzar al espacio la sonda Wilkinson de anisotropía de microondas o WMAP. Este satélite de segunda generación proporcionó una serie de mapas moteados que pusieron de manifiesto la huella cósmica de la evolución del universo. El WMAP midió las variaciones diminutas en la temperatura y densidad del fondo de radiación de microondas. Estas irregularidades en la temperatura finalmente desembocaron en la formación de grupos y cúmulos de galaxias. Había puntos calientes que eran una 30 millonésima parte de un grado más calientes y puntos fríos que eran una 30 millonésima parte de un grado más fríos. Esos grupos básicamente nos dicen que son grupos de materia más antiguos en la historia del universo que podrían proporcionar los puntos alrededor de los cuales se establecieron los grupos de galaxias. El WMAP también ayudó a confirmar la edad del universo, entre unos 13.700 y 13.800 millones de años. No obstante, incluso con la información recopilada por el WMAP, la teoría del Big Bang todavía presenta importantes problemas. El fondo de radiación de microondas desvela que la temperatura del espacio es extrañamente uniforme. Zonas lejanas entre sí tienen la misma temperatura, aunque haya 90.000 millones de años luz de distancia. En la teoría del Big Bang hay todavía algunos cabos sueltos. Si miras en esta dirección y miras en esta dirección, en principio estás mirando a dos partes del universo que no deberían estar conectadas una con la otra. Momento del propio Big Bang. Cuando miras hacia el cielo puedes ver estrellas y puede que incluso veas nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Pero si miras mucho más allá, puedes ver los grupos de galaxias. Si miramos más hacia atrás, podemos ver la primera generación de estrellas que se están formando o muriendo. Si continuamos hacia atrás en el tiempo, podemos ver la formación de los primeros átomos. Continuando nuestro viaje al pasado, podemos ver la formación de los primeros protones y neutrones. Si seguimos rebobinando el reloj y viajamos mucho más atrás en el tiempo, podemos observar el primer incidente del Big Bang. ¿Cómo se consiguió descubrir el Big Bang? ¿Por qué sabemos que es cierto? ¿Y qué nos queda por aprender? Durante cientos de años, los astrónomos han observado el cielo de las noches estrelladas y contemplado el origen del universo. Pero la mayoría de las ideas poseen un trasfondo religioso. Durante el siglo XX, la ciencia empezó a encajar finalmente las piezas de este puzzle. En 1915, Albert Einstein, quizá el científico más influyente de nuestra era, estaba fascinado con el universo. Para él no existía ni un principio ni un fin. Einstein creía que el universo era infinito y eterno.
Sin embargo, las creencias personales de Einstein contradecían sus propias ecuaciones, que indicaban que el universo tenía un comienzo. La teoría general de la relatividad de Einstein predice que la gravedad se entrelaza en el tejido del espacio y el tiempo, o espacio-tiempo, midiendo el brillo de las estrellas lejanas en comparación con las estrellas cercanas, observando el desplazamiento hacia el rojo de la radiación electromagnética. Todo el mundo conoce el sonido que hace un coche cuando te adelanta. Cuando te pasa al lado, se trata del estiramiento de la longitud de onda del sonido a medida que el coche se acerca o se aleja de ti. Pasa lo mismo con las ondas lumínicas. Cuando un objeto se mueve hacia nosotros, se vuelve más azul. Y cuando un objeto se aleja, se vuelve más rojizo. A esto se le llama desplazamiento hacia el rojo. Así los astrónomos pueden hacerse una idea de a qué distancia está un objeto observando el color. Aquí tenemos un universo hipotético expandiéndose tras el Big Bang. Es como nuestro universo, donde las pegatinas son las galaxias y la goma del globo es el espacio en el que se insertan. Esto es exactamente lo que vemos en nuestro universo. Las galaxias se alejan unas de otras. Hubble demostró lo que ya habían anticipado los cálculos de Einstein, pero el genio era reacio a reconocerlo. Cuando Edwin Hubble finalmente mostró que el universo se estaba expandiendo, Einstein dijo, ese ha sido mi mayor error. El descubrimiento de otros universos y creando universos más grandes, o con universos partiéndose en dos mini-universos. Los modelos de pre-Big Bang no poseen datos experimentales que los refuercen. Así que pueden ser verdad o no. Todavía no existen pruebas que confirmen si el universo surgió de la nada o de algo. Pero el Big Bang arroja luz sobre cómo ha evolucionado nuestro universo. Y quizás sobre su destino final. Descubre todo el proceso que hay detrás de la fabricación de los objetos más variados. Así se hace, de lunes a viernes a partir de las 9:35, solo en Discovery Max. Assassin's Creed 3. ¿Te duele la espalda? Gelocatil es una solución eficaz contra el dolor. Con Gelocatil el dolor se va. Ahora tienes Gelocatil Gripe. Prepárate, que llega el invierno. Mírate, persiguiendo espías. Todos necesitamos un hobby. ¿Cuál es el tuyo? Resucitar. Gana un viaje a Reino Unido para vivir al estilo Bond gracias a Visit Britain y Radisson Blu Edwardian London Hotels. Averigua cómo en la página de Facebook de Discovery Max. Skyfall, en cines el 31 de octubre. Yo siempre impecable. Nuevo Facefinity, tu maquillaje 3 en 1. Max Factor, el maquillaje de los maquilladores. Con dirección articular se vuelve más azul. Y cuando un objeto se aleja, se vuelve más rojizo. A esto se le llama desplazamiento hacia el rojo. Así los astrónomos pueden hacerse una idea de a qué distancia está un objeto observando el color.
Aquí tenemos un universo hipotético expandiéndose tras el Big Bang. Es como nuestro universo, donde las pegatinas son las galaxias y la goma del globo es el espacio en el que se insertan. Esto es exactamente lo que vemos en nuestro universo. Las galaxias se alejan unas de otras. Hubble demostró lo que ya habían anticipado los cálculos de Einstein, pero el genio era reacio a reconocerlo. Cuando Edwin Hubble finalmente mostró que el universo se estaba expandiendo, Einstein dijo, ese ha sido mi mayor error. El descubrimiento de Hubble sobre el universo en expansión, conocido como la ley de Hubble, se convirtió en la primera de las pruebas en las que se basaría el Big Bang, una teoría que procede de una fuente insólita. Georges Lemaitre, un sacerdote y profesor de física belga, estudió las ecuaciones de Einstein y llegó a la conclusión de que si el universo se estaba expandiendo, en el pasado tenía que haber sido más pequeño. ¿Qué chispa encendió el momento de la creación? Ese misterio ha propiciado la búsqueda más audaz y polémica de todos los tiempos. Finalmente, al ser humano le gustaría comprender sus orígenes. Nos gustaría comprender cómo surgió la vida sobre la Tierra. Y ahora los científicos creen tener las respuestas. Incluso han construido la mayor máquina de la Tierra para reconstruir el principio de los tiempos. Den un paseo virtual hacia el pasado, hasta el Big Bang. El nuevo Big Bang. Nuestro universo es un conjunto elegante de más de 1.000 millones de galaxias, cada una de las cuales está formada por unos 100.000 millones de estrellas. Todavía se desconoce cuántos planetas existen. Sabemos que la Tierra forma parte de la galaxia Vía Láctea y que nuestro planeta azul orbita alrededor del Sol como un zafiro, el único cuerpo celeste conocido que albergue vida. Pero ¿cómo llegó nuestro mundo hasta aquí? Queremos entender. La existencia de ondas gravitacionales en el fondo de radiación de microondas puede demostrar que la inflación impulsó el breve periodo de hiperexpansión del universo. Las ondas gravitacionales de la inflación nos proporcionan una prueba crucial. Esas ondas gravitacionales se podrían observar en la actualidad y el patrón que dejarían en la polarización del fondo de radiación sería una prueba concluyente de que la inflación es el modo en el que el universo comenzó. Los experimentos del Polo Sur pueden hacernos viajar atrás en el tiempo mucho más allá de lo que la ciencia hubiera imaginado. Pero ¿podemos ir incluso más allá del periodo de inflación, al momento mismo de la creación? Uno de los problemas de nuestro modelo cosmológico actual es que no se centra en lo que ocurrió en el momento justo del Big Bang. Cuando la materia se comprime en un estado tan denso, nuestras leyes físicas no funcionan. Los científicos aún no comprenden qué ocurrió antes de la inflación o qué causó el Big Bang. Así que lo que haya ocurrido antes del periodo de inflación continúa siendo un misterio, por ahora. Una de las características de la inflación es que tiende a borrar cualquier prueba que ocurriera antes. Así que alguien podría haber escrito en un encerado y otra persona lo podría haber borrado. En ese caso no serviría. Pero si no lo hubiera borrado completamente, puede que quedaran restos diminutos. Lo que estamos empezando a pensar es que si hubiera restos minúsculos del universo preinflación, puede que todavía existan, incluso tras la inflación. En la frontera entre Suiza y Francia, el laboratorio de física CERN alberga la máquina científica más grande y compleja que se haya construido.
El Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, situado a 90 metros bajo tierra y del tamaño de 5 jumbos, fue diseñado para recrear las condiciones que existieron 1/millonésima de segundo después del Big Bang para encontrar las respuestas a por qué y cómo ocurrió. Las partículas subatómicas, o protones, se envían por un anillo de 27 kilómetros de circunferencia a toda velocidad, al 99,9% de la velocidad de la luz y en direcciones opuestas. 4 detectores situados en el túnel actúan como cámaras para registrar las colisiones. Helio. A su vez, el helio se fusiona creando elementos más pesados. Fred Hoyle propuso que la creación de todos los elementos más pesados que el hidrógeno tenía lugar en los núcleos abrasadores de las estrellas, en un proceso llamado fusión nuclear. Entre ellos también se incluía el segundo elemento más abundante, el helio. Rolly Fowler, un físico nuclear, y Fred Hoyle explicaron cómo las estrellas creaban elementos. Después llegaron a la conclusión, las estrellas también pueden crear helio, así que todos esos elementos se pueden hacer en ellas, y no necesitamos tener un Big Bang. Sin embargo, la teoría de Hoyle presentaba varios problemas que saltaban a la vista. Y lo que es más importante, no explicaba cómo se formaba el hidrógeno, ya que las estrellas primitivas debían haberse formado con hidrógeno ya existente. Hoyle solventó el problema sugiriendo que el hidrógeno y el helio siempre habían existido y que siempre se habían generado espontáneamente. Pero algunos empezaron a cuestionar estas hipótesis. En la década de los 40, el físico ruso George Gamow también estudió los orígenes de los elementos químicos. Usando la teoría del Big Bang, predijo las proporciones relativas de hidrógeno y helio en el universo. Y descubrió que debía contener mucha cantidad de helio, el cual solo podía crearse por la fusión de 2 átomos de hidrógeno. Gamow descubrió que el hidrógeno conforma cerca del 75% de los elementos del universo y el helio solo el 25%. Llegó a la conclusión de que las estrellas solas no podrían generar tanto helio. Sin embargo, si el universo hubiera empezado con un Big Bang denso y caliente, la temperatura habría sido lo suficientemente elevada por todas partes como para fusionar el hidrógeno en helio. Si nos fijamos en lo que se conoce como nubes primigenias, estas poseen la que fue probablemente la proporción original de hidrógeno y helio, que es 3/4 de hidrógeno y 1 de helio. Justo lo que predijo la teoría del Big Bang. A la formación de elementos pesados mediante la fusión de elementos ligeros se le llamó nucleosíntesis. Y esta es la segunda gran prueba que respalda la teoría del Big Bang. No obstante, George Gamow fue un paso más allá. El físico George Gamow y sus estudiantes plantearon una hipótesis extraordinaria. Si el universo estaba tan caliente en el momento del Big Bang, entonces hoy deberían existir ascuas, rescoldos, el eco de la radiación todavía resonando por el universo. La temperatura del espacio exterior debería ser unos cuantos grados superior al cero absoluto, un vestigio de las temperaturas abrasadoras del propio Big Bang. Gamow no intentó detectar estos... Una 30 millonésima parte de un grado más calientes y puntos fríos que eran una 30 millonésima parte de un grado más fríos. Esos grupos básicamente nos dicen que son grupos de materia más antiguos en la historia del universo que podrían proporcionar los puntos alrededor de los cuales se establecieron los grupos de galaxias. El WMAP también ayudó a confirmar la edad del universo, entre unos 13.700 y 13.800 millones de años. No obstante, incluso con la información recopilada por el WMAP, la teoría del Big Bang todavía presenta importantes problemas. El fondo de radiación de microondas desvela que la temperatura del espacio es extrañamente uniforme. Zonas lejanas entre sí tienen la misma temperatura, aunque haya 90.000 millones de años luz de distancia. En la teoría del Big Bang hay todavía algunos cabos sueltos. Si miras en esta dirección y miras en esta dirección, en principio estás mirando a 2 partes del universo que no deberían estar conectadas una con la otra.
No ha pasado el tiempo suficiente desde la creación del universo para que esos dos puntos pudieran haber estado en contacto. Para resolver este dilema cósmico se propuso la teoría de la inflación. La ley de Hubble demostró que el universo se ha estado expandiendo desde el principio de los tiempos. Sin embargo, una trillonésima de una trillonésima de una trillonésima de un segundo después del momento de la creación, el propio universo pasó por un breve periodo de hiperexpansión, según el cual se expandió a mayor velocidad que la velocidad de la luz y después volvió a un ritmo de expansión normal. Por tanto, puntos del espacio que hoy están muy alejados entre sí podrían haber estado pegados en algún momento y a la misma temperatura. El universo comenzó siendo diminuto, lo que significa que hubo un tiempo en el que era uniforme y poseía la misma temperatura y densidad por todas partes, porque era pequeño. La inflación lo hizo crecer exponencialmente hasta alcanzar un tamaño gigantesco. Por exponencialmente me refiero a doblar su tamaño cada intervalo minúsculo de tiempo. Y después, a medida que se expandía, mantuvo una temperatura y densidad uniformes. La teoría de la inflación también ayuda a resolver otro problema. Los datos del WMAP determinaron que la forma del universo era plana y no curva como debería ser si nos basamos en la cantidad de materia y energía presentes. La teoría de la inflación explica con sencillez la supuesta planicie del universo. Imaginémonos que vivimos en la superficie de este balón de baloncesto que, como es bastante pequeño, se ve claramente curvado. Ahora imaginemos que este balón se hincha hasta alcanzar el tamaño de la Tierra. Entonces cualquier zona localmente visible parecería plana. Parece plano porque estamos viendo solo una fracción minúscula del todo. En el caso del universo, los astrónomos creen que es posible que sea curvo como un balón. Aún así, si la inflación ocurrió de verdad, el suceso de expansión energético debe haber liberado una onda gravitacional que todavía reverberará hoy en día. Por supuesto, no existe el sonido en el espacio, pero podemos imaginar que una cuerda de violín de un determinado grosor y longitud produce una nota y una frecuencia concreta. Por tanto, un tipo determinado de suceso astrofísico produciría una marca distintiva en las ondas gravitacionales. Creemos que el Big Bang produjo una clase única de ondas gravitacionales y los científicos esperan detectarlas. Las ondas gravitacionales producidas por el Big Bang dejarían una marca particular en el fondo de radiación de microondas llamada polarización. Debemos detectar un cierto patrón de polarización que podría indicar ondas gravitacionales procedentes del comienzo del universo. Y esas ondas serían un indicativo claro de la inflación y del mecanismo que la causó. Esas ondas gravitacionales de la inflación habrían estado presentes en esas primeras fracciones de segundo y estarían todavía por ahí. Habrían dejado un modelo impreso en el fondo de radiación de microondas único. Es distinto de cualquier otro proceso que haya tenido lugar en aquel momento en el universo. En el Polo Sur, el astrofísico John Kovac y su equipo instalarán un telescopio de segunda generación llamado BICEP 2. Medirá la polarización de los fotones del fondo de radiación. Un fotón o partícula de luz a veces está polarizado, lo que significa que se tuerce hacia una dirección determinada. Si la inflación produjo una onda gravitacional, debería haber creado un modelo en espiral en la parte polarizada del fondo de radiación, y el receptor del BICEP 2 lo recogerá. Vinimos al Polo Sur con el telescopio BICEP, como la mayoría de los telescopios de microondas que hay aquí, por su atmósfera extraordinariamente clara y seca. En el Polo Sur no hay vapor de agua sobre nuestras cabezas, porque la atmósfera es muy delgada y fría. Cualquier presencia de vapor de agua en la atmósfera absorbería los fotones del principio del universo y nos confundiría con una señal falsa.
Intentamos ir a un lugar en el que el aire no se interpusiera entre nosotros y el universo primitivo. El globo es el espacio en el que se insertan. Esto es exactamente lo que vemos en nuestro universo. Las galaxias se alejan unas de otras. Hubble demostró lo que ya habían anticipado los cálculos de Einstein, pero el genio era reacio a reconocerlo. Cuando Edwin Hubble finalmente mostró que el universo se estaba expandiendo, Einstein dijo: ese ha sido mi mayor error. El descubrimiento de Hubble sobre el universo en expansión, conocido como la ley de Hubble, se convirtió en la primera de las pruebas en las que se basaría el Big Bang, una teoría que procede de una fuente insólita. Georges Lemaitre, un sacerdote y profesor de física belga, estudió las ecuaciones de Einstein y llegó a la conclusión de que si el universo se estaba expandiendo, en el pasado tenía que haber sido más pequeño. ¿Qué chispa encendió el momento de la creación? Ese misterio ha propiciado la búsqueda más audaz y polémica de todos los tiempos. Finalmente, al ser humano le gustaría comprender sus orígenes. Nos gustaría comprender cómo surgió la vida sobre la Tierra. Y ahora los científicos creen tener las respuestas. Incluso han construido la mayor máquina de la Tierra para reconstruir el principio de los tiempos. Den un paseo virtual hacia el pasado, hasta el Big Bang. El nuevo Big Bang. Nuestro universo es un conjunto elegante de más de 1.000 millones de galaxias, cada una de las cuales está formada por unos 100.000 millones de estrellas. Todavía se desconoce cuántos planetas existen. Sabemos que la Tierra forma parte de la galaxia Vía Láctea y que nuestro planeta azul orbita alrededor del Sol como un zafiro, el único cuerpo celeste conocido que albergue vida. Pero ¿cómo llegó nuestro mundo hasta aquí? Queremos entender qué produjo la creación del universo y cómo evolucionó durante sus 14.000 millones de años de existencia. Por primera vez en la historia, los científicos conocen las respuestas a algunas de las preguntas, en el sentido de que el universo es todo lo que conocemos, todo lo que vemos. Lo que hace la teoría del Big Bang es contarnos cómo llegamos. Problemas sugiriendo que el hidrógeno y el helio siempre habían existido y que siempre se habían generado espontáneamente. Pero algunos empezaron a cuestionar estas hipótesis. En la década de los 40, el físico ruso George Gamow también estudió los orígenes de los elementos químicos. Usando la teoría del Big Bang, predijo las proporciones relativas de hidrógeno y helio en el universo. Y descubrió que debía contener mucha cantidad de helio, el cual solo podía crearse por la fusión de dos átomos de hidrógeno. Gamow descubrió que el hidrógeno conforma cerca del 75% de los elementos del universo y el helio solo el 25%. Llegó a la conclusión de que las estrellas solas no podrían generar tanto helio. Sin embargo, si el universo hubiera empezado con un Big Bang denso y caliente, la temperatura habría sido lo suficientemente elevada por todas partes como para fusionar el hidrógeno en helio. Si nos fijamos en lo que se conoce como nubes primigenias, estas poseen la que fue probablemente la proporción original de hidrógeno y helio, que es 3/4 de hidrógeno y 1 de helio. Justo lo que predijo la teoría del Big Bang. A la formación de elementos pesados mediante la fusión de elementos ligeros se le llamó nucleosíntesis. Y esta es la segunda gran prueba que respalda la teoría del Big Bang. No obstante, George Gamow fue un paso más allá. El físico George Gamow y sus estudiantes plantearon una hipótesis extraordinaria. Si el universo estaba tan caliente en el momento del Big Bang, entonces hoy deberían existir ascuas, rescoldos, el eco de la radiación todavía resonando por el universo.
La temperatura del espacio exterior debería ser unos cuantos grados superior al cero absoluto, un vestigio de las temperaturas abrasadoras del propio Big Bang. Gamow no intentó detectar estos rescoldos, pero estaba en el buen camino. Pasaron 2 décadas antes de que se probara innegablemente la teoría del Big Bang, y fue por accidente. En la década de los 60, AT&T, anteriormente Laboratorios Bell, construyó una antena gigante para comunicarse con antiguos satélites. Estos instrumentos convertían las ondas sonoras en impulsos eléctricos, y estos en luz, bajo la forma de microondas y ondas de radio. En 1964, los radioastrónomos Robert Wilson y Arno Penzias estaban usando la antena para observar el hidrógeno de la Vía Láctea cuando detectaron una señal extraña. Utilizando un radiotelescopio gigante situado en Holmdel, Nueva Jersey, este proceso de hiperexpansión, llamado inflación, dispersa las partículas de la estructura del universo y lo mantiene a una temperatura casi uniforme. A medida que la inflación disminuye, la fuerza electromagnética y las fuerzas nucleares fuertes y débiles se convierten en fuerzas separadas. Interactúan con el mar de partículas y antipartículas para crear una sopa cósmica de energía. 100 segundos después del Big Bang, la temperatura asciende a más de 500 millones de grados centígrados. Los protones y neutrones se fusionan por la fuerza nuclear fuerte y crean el núcleo del hidrógeno pesado. Empujado por la intensa temperatura y presión, la fusión nuclear convierte el núcleo del hidrógeno pesado en helio. Y tras unos cuantos minutos, alrededor de un cuarto del hidrógeno se convierte en helio, que a su vez producirá elementos más pesados. Durante cientos de miles de años, la materia y la radiación están unidas en una niebla cósmica. Más adelante, 380.000 años después del Big Bang, la materia y la radiación se separan, dejando a los fotones, o rayos de luz, viajar libremente por el espacio. El universo nebuloso se vuelve transparente, permitiendo que los fotones hagan que se vea el fondo de radiación de microondas. Cuando el universo tiene unos pocos cientos de millones de años, la gravedad une al hidrógeno y al helio para formar nubes que colisionan formando las primeras estrellas. Cuando el universo tiene unos 500 millones de años, los grupos de estrellas y gas forman las primeras galaxias. A medida que las galaxias se agrupan por la fuerza de la gravedad, la primera estrella muere y libera elementos pesados de nueva formación: carbono, nitrógeno y oxígeno, los pilares básicos de la vida. Estos elementos pesados finalmente se mezclarán para formar nuevas estrellas. Unos 9.000 millones de años después del Big Bang, nuestro Sol se forma dentro de una nube de gas en la Vía Láctea. Assassin's Creed 3. Chicos, en serio, me retiro. Vale, me quedo. No importa lo larga que sea la noche. Borra los signos de fatiga con Nivea For Men Skin Energy y recarga tu piel de energía al instante. Gel Skin Energy de Nivea For Men. Número 1 en el cuidado del hombre. Soy Leo Messi y soy fan del pan tostado Bimbo. En Bimbo somos fans de lo bueno y natural. Ahora el pan tostado Bimbo es 100% natural, nada artificial. ¿Me lo puedo llevar?
Grupo IFA rinde un homenaje a sus clientes con más de 130.000 regalos directos y un gran sorteo de 300 robots de cocina. Porque nos encanta como sois. Grupo IFA, 45 años juntos. ¿Sabes lo que Infusueños de Ornimans puede hacer por ti? No persigas tu sueño. Infusueños te ayudará a recuperarlo. Infusueños de Ornimans. Me funciona. Una sola chispa puede transformar la noche en día. Una sola idea puede mover el mundo. Una sola espada puede decidir una guerra. Un solo jugador puede crear un imperio. Tú marcas la diferencia. Regístrate ahora en Forge of Empires en foe.tv. Otra vez los platos sucios y restos de pastilla. Nuevo Somat Gel Poder Express con desengrasantes activos para una limpieza profunda. Brillo total. Nuevo Somat Gel. Empieza la partida en 888poker.es y descubre una nueva experiencia. Elige con quién, el momento y el lugar. Únete ahora a miles de jugadores. Entra ahora en 888poker.es y consigue 8 euros gratis para jugar. 888poker. Póker para todos. Cuando las miradas del mundo se vuelcan hacia este hombre, los ojos que le rodean deben mirar a otro lado. Mantener al presidente de los Estados Unidos con vida es su principal misión. La nuestra es desvelar cómo lo hacen. Secretos del servicio secreto. El próximo lunes a las 10:30, solo en Discovery Max. Y después de casi 50 años, estos agentes vuelven a Dallas para descubrir los secretos del caso Kennedy. Tras el descubrimiento, los científicos intentaron averiguar durante décadas por qué el fondo de radiación de microondas, Georges Lemaitre, no se plantearon mucho la idea del átomo primigenio. Sugería una creación cuyas fronteras estaban más próximas a la religión o a la teología. Preferían que el universo fuera estático, como muchos pensaban antes de aquello, o si estaba en expansión, como había demostrado Hubble, que se expandiera eternamente. Lemaitre defendió su teoría del huevo primigenio como puramente científica, pero el astrónomo Fred Hoyle se opuso incondicionalmente a sus hipótesis. A pesar de que coincidía en la idea del universo en expansión, Hoyle propuso que las nuevas galaxias se formaban con materia que se creaba constantemente. De ese modo, el universo siempre había existido y siempre había tenido el mismo aspecto. Hoyle llamó a su teoría alternativa el modelo del estado estacionario. Fred Hoyle aceptaba el hecho demostrado de que el universo parecía estar en expansión, pero dijo que no había habido una creación, que no había un principio. El universo siempre se había estado expandiendo y así continuaría para siempre. En 1949, durante un programa radiofónico en Londres, Hoyle quiso contraponer su teoría del estado estacionario a la idea de Lemaitre del huevo primigenio. Se refirió a la teoría de Lemaitre como la teoría del Big Bang y se le quedó ese nombre. Esas dos teorías opuestas se convertirían en las protagonistas del duelo científico final para determinar el origen de todas las cosas. A mediados del siglo XX, el origen del universo era todavía un interrogante. Dos teorías opuestas eran el centro de esta batalla científica: el estado estacionario de Fred Hoyle y el Big Bang de Georges Lemaitre. Para probar cualquiera de estas teorías, cada una debía explicar el origen de los elementos del universo, aquellos presentes en el resto de las cosas. Existen elementos ligeros, principalmente hidrógeno y helio, y elementos pesados, como el nitrógeno, el carbono, el oxígeno y el hierro. Sometidos a temperaturas elevadas, el hidrógeno se fusiona para formar helio. A su vez, el helio se fusiona creando elementos más pesados.
Fred Hoyle propuso que la creación de todos los elementos más pesados que el hidrógeno tenía lugar en los núcleos abrasadores de las estrellas, en un proceso llamado fusión nuclear. Entre ellos también se incluía el segundo elemento más abundante, el helio. Rolly Fowler, un físico